sea, ¿cuál era la diferencia? Le dije, cuando una persona hace algo bien, le decimos, ah, qué bien trabajas, es como que es una alabanza. Entonces cuando le decimos a Dios, me has bendecido, con abundancia le estamos alabando. Y cuando decimos, Dios es santo, Dios es bueno, eso es adoración. Entonces en esta mañana vamos a decirle a Dios cuán bueno es Él. Amén. Nuestro Dios y nuestro Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta oportunidad de estar en tu casa hoy domingo. Te damos gracias por la bendición de poder levantar nuestras manos con libertad. Ha sido tu amor para con nosotros el que nos hace, lo que nos hace posible que levantemos nuestras manos, Padre. Con la libertad, Señor, de que nos escuchas en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno. Y nos apartamos del pecado porque tú eres santo y queremos agradarte. Gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Ocupen un momento su lugar. Híjole, cuando meditaba en el tema de hoy, decía que ni siquiera es profundo, pero ¿sabes qué? Es muy fuerte. Por tener conceptos equivocados, el ser humano tiende a hacer cosas equivocadas. Por ejemplo, quiero usar un ejemplo. Hoy en día con la enfermedad esta, que es el tema de moda y eso, hay gente que cree que está enfermo, no sé, de algo. Tos. Y el error más grande del ser humano es automedicarse en lugar de ir con el doctor. ¿Sí? Mira, se descompone el carro y ahí van a AutoZone, a O'Reilly o Advance, que le pongan la computadora a ver qué tiene. ¿Sí? Y en base a eso, pues ya compran las piezas, van con el mecánico, ¿qué tiene esto? ¿Ya lo checaron? Sí. Ah, bueno. Pero cuando se enferma la persona, no, hombre, quiere automedicarse. Comandante en jefe, bienvenido. Ah, comandante en jefe, el nombre aquí puro general, bueno. Entonces, y luego resulta que pues tiene un dolor de cabeza, por ejemplo, y ocupa cierto medicamento, y él va y compra el que cree. No era tos, era una alergia, acompañado de un dolor de cabeza porque no durmió bien por la tos que estaba. Entonces, por tener conceptos equivocados, el ser humano toma decisiones equivocadas. ¿Sí? Quiero ir a Efesios 4:14. Acompáñenme. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar, palabra clave, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Sí? Aquí hay dos palabras claves. Una, artimañas. Dos, error. Engaño. ¿Sí? Esas palabras van a jugar un papel importante en esta mañana. ¿Por qué decimos esto? Bueno, y aquí está lo profundo del asunto. Tenemos conceptos equivocados. Por ejemplo, hay temas que hay gente que no toma en cuenta la seriedad del asunto. ¿Cómo trabaja el enemigo en contra de nuestras vidas? ¿Sí? Por ejemplo, es tan fácil tomar frases que nos gustan. Aquí he dejado de saludar así a
a los hermanos así. Mi esposa lo sabe, he dejado de saludar así. Pero hay cantidad de fotos donde yo estoy saludando así. Y el pastor me preguntaba, el pastor donde vivíamos, me dijo, ¿qué significa eso? Y yo le dije, significa quiero ser el mejor. Ah, ok. Y ya le pregunté, ¿por qué me preguntas eso? Dijo, es que hay tantos símbolos satánicos dentro de la comunicación y la gente los usa sin saberlo. Y más allá de símbolos, hay frases. Por ejemplo, un locutor decía, sonríe y la fuerza estará contigo. Y otra, entre otras cosas, y terminaba, prohibido, prohibir. Prohibido, prohibir. Y leyendo un libro que se llama Cortinas de Humo, me di cuenta que era una frase satánica que usan en la iglesia, en esa iglesia. Wow, me quedé así. Y cómo tanta gente, no esa, sino agarra frases que le gustan sin saber de dónde provienen. Y lo peor del caso es que ha logrado filtrarse a la iglesia. ¿Sabes cómo? La situación es que lo ha logrado dosificando las cosas. ¿Cómo dosificando? Poquito a poquito, poquito a poquito, y ni cuenta nos damos. Cuando aquello ya es cuando ya está todo infectado, contaminada la iglesia de situaciones. Un hermano le vi en su llavero un elefante chiquitito. Le dije, oye, ¿para qué? ¿Qué traes ese elefante? Oye, a mí se me hizo hasta bonito. Le dije, y dijo, es para la suerte. Le dije, ¿crees en la suerte? Le dije, ¿crees en la suerte? Dijo, pues no creo en la suerte, pero ahí lo traes para la suerte. Dice, pero te lo tienen que regalar, no lo tienes que comprar. Además, usando metodologías. Y él no le hallaba nada de malo traer eso ahí. ¿Sabes? El propósito de esa iglesia, que poco quiero mencionar, pero la iglesia satánica, es que el creyente cree que ellos están explícitamente adorándole. Y ellos no están para adorarle. Ellos están para contaminar al creyente y evitar que adore a Dios. Escrito está, al Señor tu Dios servirás y solo a Él adorarás. Y ellos están para evitar que el ser humano voltee hacia Dios y le adore. ¿Utilizando qué? Su propia persona del ser humano, diciéndole, por ejemplo, cuando tú mueras, ahí va a acabar todo, no hay eternidad. Cuando entendemos que Dios le dio al hombre el soplo del Eterno, dice que lo formó, dijo, hagamos al hombre. Entonces lo agarra polvo, hace lodo, lo forma y le sopla y le da vida. Tiene el soplo del Eterno, por lo tanto el hombre es eterno. Y nos enseña que fue creado espíritu, alma y cuerpo, en ese orden. Y el diablo dice que es al revés: cuerpo, alma y espíritu, para que la parte divina, la parte eterna, no la tome en cuenta sino hasta el último. Están muy serios, pero los entiendo. Y por no saber cómo actúa, empezamos a adoptar dosificadamente situaciones que no sabemos de dónde provienen. Estábamos en la clase de matemáticas, en segundo grado de secundaria, en primer grado de secundaria, y dijo la maestra, digan, no lo pueden decir. Amén. Ya había coyotes en aquel tiempo. y dice, el hombre es un animal. Y yo no brinqué, la verdad yo no brinqué. Dije, es un animal. Pero todos, al ver que todos nos sorprendimos, dijo, es un animal. Ella siguió firme en lo que nos estaba compartiendo. Y me quedé así. Porque dice que es un...
son los animales. Y hasta ahí llegó. Después seguía yo leyendo ese libro, Cortinas de Humo. Cómo poco a poco le van enseñando al hombre. Primero le enseñan, es un animal. Cuando Dios creó al hombre, un ser racional e inteligente, y el animal solo es un ser de impulsos. Hay perros que no les haces nada y pasas por un lado y te muerden, porque es de impulsos. Hay otros que hasta que los pateas te atacan, se defienden, porque son impulsos. Pero el hombre es un ser racional e inteligente. Y este libro después decía, y el diablo enseña que el hombre es un animal y que solo va a ser feliz cuando cumpla sus instintos. Y cuando Dios nos da un reglamento, que él le llama prohibido, prohibir, y Dios nos da un reglamento en el cual tenemos que regular nuestra vida, que son los 10 mandamientos, para poder vivir y agradarle a Él. Voy a empezar el punto número 1, para que el creyente pueda entender, ¿sí?, contra quién lucha. Tiene que saber, punto número 1, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Amén. Efesios 6, ¿sí? ¿Lo entiende? El ejército del Señor tiene que entender para dónde es su lucha. Ese día que lo entienda, va a dejar de apuntar a otro creyente. Porque el creyente es el único que ataca a otro creyente. Esto en el ejército del Señor solamente pasa eso. ¿Cómo es que pasa eso? No, pues pasa a través de guerras de conocimiento. ¿Quién sabe más? ¿Quién sabe menos? ¿Quién ha sido más bendecido? Y tal parece que está en una competencia de quién tiene más. El día que renunciemos a eso, va a ser el día que entendamos que el enemigo, o que nuestra lucha es contra carne y sangre. Y ese día vamos a dejar de apuntar a otro creyente para apuntar a quien verdaderamente. ¿Por qué cree que hay tantas divisiones en las iglesias? Por ejemplo, yo decía, ¿por qué en cierta organización hay tanta división? Porque esa organización salió de iglesia, de una iglesia, de Alianza Cristiana y Misionera, por causa de diferencias doctrinales relacionadas con el hablar en lenguas. Se aparta esta, que no quiero mencionar su nombre, y de esta salieron otras dos. Y yo decía, ¿por qué salieron de estas dos? Y son muy grandes. Pues porque esta sí empezó. Y luego, dentro de esta organización, hay muchas iglesias que se han dividido. Pues porque ese fue su principio. ¿Por qué? Por no entender diferencias doctrinales relacionadas con el hablar en lenguas. Hay quien se mete en un problema. A mí me han preguntado, ¿tú hablas en lenguas? Le dije, pues eso es a mí y Dios. Dices que nunca te he oído. Pues no necesitas oírme. Eso somos Dios y yo. Así dice Pablo. Dice, el que habla en lenguas se edifica para él y Dios y nada más. Dice, ¿por qué no hablas en lenguas ahí cuando estás en el altar? Porque no hay quien interprete. Entonces la iglesia de Alianza Cristiana y Misionera llegó a una conclusión. El don de lenguas no se promueve. El que lo tiene, lo tiene. Y se acabó. Y se me hizo muy sabio ese asunto. Pero otra vez, ¿por qué hay divisionismos en la iglesia? ¿Por qué hay divisionismos entre los hermanos? Por la guerra de quién sabe más, por la guerra de quién tiene más dones, por la guerra que... ¿Y por qué no nos ponemos mejor a guerrear quién ama más a su prójimo? ¿Quién bendice más al que está allá? Amén. Al que está necesitado. Ese día que entendamos contra quién es nuestra lucha, ese día vamos a entender hacia dónde debemos atacar. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. ¿Sí?
debemos de entender que nuestro hermano no es nuestro enemigo, sino más bien nuestro compañero de milicia, para poder llegar a la unidad y vencer. Si usted lee Efesios 4, ¿cómo empieza? Yo pues preso en el Señor, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Luego dice que solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Para qué nos juntamos? Para estar en paz, para estar en calma. Y la unidad es el primer propósito. ¿Y cuándo lo vamos a entender? Cuando renunciamos a atacar al enemigo. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, el Señor ora por sus discípulos y por nosotros, porque dice: te pido por ellos y por los que van a creer por la predicación de ellos, que sean uno como tú y yo, Padre. Y eso se le ha olvidado al creyente, pensando él que es nuestro enemigo. Y una vez que entendemos y una vez que logramos comprender quién es nuestro enemigo, tendríamos que ver cómo trabaja el enemigo. Punto número 2, cómo trabaja el enemigo. Ya vimos quién es el enemigo, amén. No es nuestro hermano para empezar, pero ahora vamos a ver cómo. Mira, yo he hecho una lista: falsa doctrina. ¿Cómo trabaja el enemigo? Si el creyente supiera cuántos frentes lo atacan, oraría más. Por ejemplo, mira, falsa doctrina, segunda de Juan, primera de Juan 2:10, lo va buscando, y si alguien quiere le paso las citas al rato. Falso profeta, Mateo 2:11 y 7:15. Falsos maestros, Mateo 24. Apostasía, tiempos difíciles, días malos. ¿Se le hace poco? Si estuviera el creyente consciente de esto, además, aparte de la naturaleza pecaminosa en la que vivimos, David dijo: en pecado me concibió mi madre. A un niño no necesitas enseñarle nada. Por instinto va a acudir hacia el pecado. Lo que necesitas enseñarle es comportarse bien. Es lo que necesitas. No necesitas enseñarle a que cuando alguien venga, esconda tus juguetes. No, solo ve que viene un niño y los rápido, abajo de la cama. Préstale tus juguetes. No, son míos, egoísmo. Ya lo trae, ese instinto. ¿Entiende? Entonces, mira, si el creyente supiera la falsa doctrina, el falso profeta, el falso maestro, leyera más la Escritura. Por ejemplo, encontramos un aspecto que no tiene que ver con estas tres cosas: la apostasía. Eliab hace días en el trabajo me decía, fíjate, me presenta un cantante y me dice: mira, y escribió este canto. Wow. Yo lo escuché, no, me gustó mucho. Y ahora resulta que se declara, bueno, voy a usar la palabra que a mí me gusta usar, con la que me río mucho, del otro bando. Y yo llegaba a una conclusión: ¿qué es? ¿No conocía a Dios? No, sí lo conocía, pero cayó en apostasía. Él cree que ahora él está bien. Apostasía, donde el creyente pierde la conciencia y a lo bueno le llama malo, y a lo malo ahora es bueno. Si el creyente entendiera lo que es tiempos difíciles, días malos, Pablo le dice a Timoteo: guárdate. ¿Por qué? Porque vendrán días malos en los que llegará la falsa doctrina y la gente va a tener comezón. Dice: ten cuidado, porque vendrán tiempos difíciles donde habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, egoístas, malas bestias, y hace una lista desagradable de situaciones. Y si el creyente supiera que es su enemigo y que se ha llegado presente, oraría más a Dios. ¿Entienden ustedes? Oraría más a Dios.
¿Para qué? Para guardarse para el Señor. Entonces, y luego, como ya lo dije, la naturaleza pecaminosa del hombre. ¿Cuál es la tendencia del ser humano? El pecado. ¿Has oído hablar que es más fácil avanzar cuando se retrocede? ¿Han escuchado esa palabra? Pues claro que es más fácil. Retroceder es lo más fácil que pueda haber. Alguien dijo dentro de la filosofía humana, decía, no sé si volver es una forma de llegar. Y lo único que logran es la confusión del ser humano. Y mientras caigas en eso, el enemigo va a estar encantado. ¿Sí? Se fijó, ni siquiera no los quise contar, pero se fija con cuántos frentes el enemigo te ataca. Y hay creyentes que siguen sin orar. Hay creyentes que siguen sin examinar su vida. ¿En qué me debo de aplicar más para con Dios? ¿De qué manera puedo agradar más a Dios? Punto número 3. Y una vez que sabemos quién es el enemigo, cómo ataca, punto número 3, debemos de saber, ¿sí?, sus propósitos y su herramienta. Propósito y herramienta. A la gente se le olvida que el creyente tiene un destino que es la vida eterna. ¿Amén? Y hay mucha gente que dice, Cristo viene, pero llevan una vida como si el Señor no viniera. Ahora, pero el enemigo tiene su meta bien trazada. Dijo el Señor que Él vino a robar, matar y destruir. ¿Se fija? Tiene su blanco. Perfecto. Y el creyente se le olvida para qué está aquí. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros tenemos que marcar el propósito por el cual Dios nos trajo. Mira, algo que me gusta a mí es la música. Y mi esposa a veces me dice, agarra la guitarra. Y yo le digo, tú sabes. Y le digo, ya me vas a atacar. Pero Dios no me trajo a la iglesia. Dios no me trajo a la iglesia a la música. Me trajo a enseñar. Y el diablo sabe su línea. ¿Cuál es su... Ahora, ese es su propósito: robar, matar y destruir. ¿Y cuál es su herramienta? Dice que es padre de mentira. Y su mejor herramienta es la mentira. ¿Dónde lo vemos? Génesis 3, cuando la mujer accede al pecado. Usted se sabe todo el proceso, pero ¿cuál fue el punto? Esa iglesia, la Contreras, cambia el papel de Dios y lo invierte. Encontramos en la Biblia, 1 Juan 4:8, Dios es amor. ¿Y qué le dice la serpiente a Eva? Dice, con que Dios dice que no comas de ese árbol, porque el día que comas, ese día morirás. No, hombre, no es cierto. Dice, antes Dios sabe que el día que tú comas de ese, serás como dioses. Le pegó en el ego, usando el engaño. Dice, mostrando a Dios como un ser egoísta. No, hombre, Dios sabe. Se fija cómo invierte, acabo de mencionar la palabra, invierte la personalidad de Dios, mostrándole una cara que no es de Dios. Y el problema es que le cree. ¿Y cómo termina? Ya pasa todo el proceso o toda la historia, y el padre va y los busca y dice, ¿dónde estás? Dice, es que tuve miedo y me escondí. Y empieza el Señor a ajustar cuentas
Y la mujer Eva dice, la serpiente me engañó. El engaño es la primera herramienta que el diablo usa para engañarte, para hacerte caer. Y el primer proyecto es que lo que uno cree. Otra vez les digo, creemos que sus seguidores están para adorarle. No. Están para hacer que tú dejes de adorar a Dios y empieces, ¿sabes cómo? Adorándote a ti mismo. Diciendo, tú puedes. No, si no es de que nosotros podamos. Un día me dijo mi esposa, ni te la creas, no Yola. Dije, ni me queda creer. La enseñanza que Dios te da a ti, se la puede dar a cualquier hermano. Tú solamente la traes, pero la enseñanza sigue siendo de Dios. Dije, esta quiere bronca, pero no, tiene razón. Nosotros solamente somos un vaso que Dios usa, pero el mensaje sigue siendo de Dios. Amén. No hemos logrado nada por nuestras capacidades. La Biblia dice que somos polvo. Lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Todo es de Dios y para Dios. El hombre no ha hecho nada por su cuenta. ¿Entiende esa parte? Todas esas situaciones. Y el diablo viene y les habla despacito. Mira. Y el problema es que el creyente lo escucha. ¿Y cómo? ¿Sabes? Otra vez, ¿cómo? Despacito, despacito, dosificado. Y ya cuando acuerdas, tu ego ha crecido. Entonces, ¿qué utilizó? El engaño y el ego. No te la creas, dijo mi esposa, no te la creas. Es Dios a través de ti. Por ejemplo, mira, la fe. Hoy en día el creyente, no sé si usted lo use, pero el creyente usa un texto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es el nombre, es el que más les gusta a mucha gente, pensando en las hazañas que puede lograr en el nombre del Señor. ¿Es malo? No es malo. No. Y empiezan los problemas y se esconden en todo lo puedo en Cristo que me fortalece y dejan de orar, cayendo en el positivismo, en la confesión. Porque luego dicen, confiésalo. Cuando la Biblia dice que al que cree todo le es posible, no al que lo confiesa. Y ahí empieza el ego, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando menciona esas citas, ¿de qué las está hablando? Pablo decía, muchas gracias porque me han bendecido, me han dado, pero yo sé estar contento en abundancia y en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Dónde están las hazañas? Y la gente ha extraído esa cita bíblica para adaptarla a sus emociones, a su ego. Y lo único que pasa, frustraciones. Y luego no puede, es que todo lo puedo. Ya está confuso. En lugar de venir al altar y poner, y a la vez dejar en manos de Dios toda situación adversa. Y entender por qué Pablo dice esa cita. ¿Entiendes? Y el hombre sigue alimentando su ego a través de lo que escucha, dejando de escuchar la palabra de Dios. Entonces, nuestra mejor herramienta es conocer la Escritura. Ya les he mencionado cómo un banquero, fíjate, cómo un banquero recibe billetes, un depósito, y de repente recibe un billete falso y lo aparta y sigue contando y modifica la ficha de depósito, dice $3,000, no, son 2,900, este billete es falso, y le habla a la policía y te hacen una serie de preguntas: ¿dónde cobró? ¿De dónde recibió ese dinero? ¿Cuál fue la clave? ¿Cuál fue la clave? Que conoce los billetes originales, los verdaderos. No
no le importa conocer el falso, y la gente hoy en día se preocupa más por conocer, ay, ¿cómo será la falsa doctrina? Y se olvida de conocer la verdadera. ¿Me entiende? Prefiere saber lo falso que lo verdadero. ¿Qué ganamos con saber lo falso? Nada. ¿Qué ganamos con saber lo verdadero? Es que no vamos a ser engañados. Así puede venir cualquier doctrina. Cualquier doctrina puede venir a ti y te empiezan a decir. Porque una de las cosas que quiero que aprendamos es que las iglesias con falsa doctrina no buscan gente inconversa para enseñarle el evangelio de Cristo. Buscan a gente que ya se congrega para engañarlos. ¿Y tú vas a una iglesia? ¿Y qué crees? Creo esto. No, hombre, tú estás equivocado. ¿Y a poco sí? ¿Y como no lees la Biblia? ¿Qué decía la cita que leíamos al principio? Que son arrastrados por todo viento de doctrina. Como niños, porque no hemos crecido. Por ejemplo, hace tiempo, es como un par de años, me dijeron que el bautizo debería de ser en el nombre de Jesús, basado en el discurso de Pedro, Hechos 2. Y le dije, a ver, ¿por qué? Y le dije, no, el bautismo no es en el nombre de Jesús. El bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, basado en Mateo 28, y ya los llevé a Marcos 16 también. Y me dijeron, ¿por qué? Le dije, fácil. Pedro, ¿a quién se dirigía? A todos los prosélitos de ahí, que estaban en Jerusalén, pero venían de otras partes, pero eran judíos. Porque, ¿sabes por qué? Porque para ellos tenían que humillarse al nombre de Jesús. Porque recuerden que a lo suyo vino, mas lo suyo no le recibe. ¿Y por qué el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Porque Jesús lo dijo: en mi vida, les dije, y en la de todos, tiene más autoridad Jesús que Pedro. ¿Quién te salvó? ¿Jesús o Pedro? Jesús. Entonces, ¿por qué vas a hacer lo que dijo Pedro? ¿Qué te pasa? Y no todo quedó ahí, siguieron atacándome. Y dijo, no, es que usted tiene que ser bautizado en el nombre de Jesús para poder ser sano de los pecados. Le dije, ¿qué? Le dije, no, sano del pecado y de la enfermedad. Le dije, no. Le dije, no. Para ser limpio de pecado hay tres cosas: la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Salmo 119, ¿no? Con guardar tu palabra. ¿Sí? La sangre de Cristo. Si tenemos comunión unos con otros, Él dice, y su sangre nos limpia de todo pecado. Y el Espíritu Santo. Dice, y ya cuando se vio perdido, esta persona me dice, no, pero es que además, cuando usted se bautiza en el nombre de Jesús, usted es sano de las enfermedades. Le dije, tampoco. Porque para ser sano de la enfermedad, está la llaga de Cristo, según Isaías 53:4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Otra iglesia dice que para ser hijo de Dios tienes que ser bautizado, cuando la Biblia dice que para ser hijo de Dios necesitas creer en Jesucristo. A lo suyo vino, a los suyos no le recibieron, mas los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero si no conocemos esas porciones de la Escritura, ¿sabes qué? Nos van a arrastrar. ¿Cuál es el propósito? Engañarte. Así es que váyase a las vivas y no busque qué es la falsa doctrina. Conozca la sana doctrina, la verdadera doctrina, para que pueda mantenerse en este camino firme. ¿Cuántos frentes tenemos que nos atacan? Muchos, demasiados. Y si no te cuidas, en la guerra desapareces, te quedas en el camino y vas a ser engañado. ¿Se fijó? ¿Quiere estar de pie?
quiere expresar conmigo, no nos queda otra más que buscar más a Dios. Los tiempos son difíciles. Una ocasión le daba yo gracias al pastor Ezequiel donde estuvimos en McAllen, porque sin conocerme me dijo, ándale hermano, predique, enseñe. Y yo le decía, gracias pastor, porque en tiempo de falso profeta, en tiempo de apostasía, en tiempo de falso maestro, usted me está teniendo confianza. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado qué escuchamos, qué miramos, con quién nos contamos. Y sabes una cosa, oremos más, busquemos más para poder guardar. ¿Está de acuerdo conmigo? Póngase de pie y vamos a dar gracias primero por esta palabra. Yo la estaba preparando con ciertas reservas. Decíamos, ¿cómo voy a hablar de eso? De la iglesia de esta. Pero pues es necesario, si no, no vamos a ser engañados. Buen Dios y Padre, que moras en el cielo y también en nuestro corazón, te pedimos de tu ayuda para no ser engañados. Te pedimos de tu guianza para dar con la verdadera enseñanza, con la verdadera doctrina, y que si alguien viene con una doctrina diferente, no lo recibamos ni le digamos bienvenido. Es este tiempo, Señor, el que necesitamos guardarnos, porque los tiempos son difíciles, y te pido por sabiduría para cada uno de mis hermanos, que puedan recibir tu palabra clara y que no escuchen la voz del enemigo, para que podamos solamente escuchar tu voz y guiarnos, y que cuando alguien nos quiera aconsejar, podamos ir a tu palabra a comparar lo que nos dicen con lo que está escrito. En el nombre de Jesús, ayúdanos a estar a las vivas, a estar despiertos, velando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias.